Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Dios bendiga a todos los amigos y hermanos que siempre están ahí en sintonía con nosotros. Y con este es su programa de Mundo Cristiano, órgano oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía. El edificio donde nosotros nos congregamos como iglesia está ubicado en la España número 86. La misma está pastoreada por nuestro hermano Alvin Carrasco. Y nosotros tenemos culto los días domingo a partir de las 9 de la mañana con la escuela bíblica iniciando, luego nuestro culto de acción de gracias a Dios y luego a partir de los días lunes los caballeros siempre tienen oración los caballeros, el día martes, verdad, es bíblica a partir de las 7 de la noche, el día jueves culto de exaltación y gloria a nuestro Dios. Recordándole que a los esta cumbre global de liderazgo para el 14 y 15 del mes de diciembre. Recuerde, cumbre global de liderazgo 14 y 15 del mes de diciembre acá en la España número 86, el edificio España número 86, donde nosotros nos congregamos como iglesia. Usted puede ya desde ya hacer los preparativos para que pueda estar participando en esta cumbre global de liderazgo. Y nada, señores, durante todo el mes de octubre, recuerda que para nosotros estaríamos, vamos a ver, estamos a 31, que es el jueves. Jueves 31, que es el día donde se conmemora, donde se celebra una conmemoración, vamos a decir una celebración, pues una celebración de la Reforma Protestante, este 31, jueves 31 de octubre. 507 años de la Reforma Protestante y siempre hemos dicho la relevancia y hemos hablado, dicho sea de paso, durante este mes estuvimos hablando de la relevancia, la importancia de la Reforma Protestante y estuvimos exponiendo los puntos por cual nosotros debemos de continuar hablando del tema tan importante como es el tema de la Reforma Protestante. Y dicho sea de paso, ese mismo día 31 es el Día Nacional de la Comunidad Evangélica Dominicana. Dicho sea de paso, esa fue una ley impulsada por el pastor Carlos Peña cuando fue quien fuera diputado en un momento dado, no recuerdo, pero ya en el año 2009 fue creada dicha ley, iniciativa legislativa por el pastor Carlos Peña, y lo que hizo fue unir a la celebración de la Reforma Protestante, lo unió a lo que es, creó la ley, esa ley, ¿verdad?, que ahora no recuerdo la ley, cuál es el número de la ley, pero sí recuerdo que fue en el 2009, la ley es del 2009, pero no recuerdo el número de la ley. Día Nacional vamos a ver, Nacional de la Comunidad evangélica. Y lo tenemos por acá, vamos a ver, 31 de octubre, Día Nacional. La ley es 331. Yo sabía, me recordaba del año, pero no me recordaba el número de la ley. La ley es la 331-09, que está apuntando al año que fue creada. En ese año estaba al frente, era diputado de la Liberación Dominicana, vuelvo y repito, el entonces diputado para ese momento, Carlos Peña, que ingeniero y que hoy es pastor. Así que ya ustedes saben. Nada, señores, vamos a hablar de un tema interesantísimo. Ya para el mes de ahora, de noviembre, estamos enfocados en el mes de la familia. Y el tema general que tenemos para ese mes es preparando sombra para mi familia. Ese es el tema, preparando sombra para mi familia. Y ese tema no surgió por un proverbio chino que establece que una generación siembra los árboles y la siguiente generación disfruta de la sombra, más o menos así. Entonces de ahí comenzamos y decidimos tomar crear el tema proveyendo, mejor dicho, preparando sombra para mi familia. Así que ese es el tema general que estaremos enfocados durante el mes de ahora noviembre, preparando sombra
para mi familia. Entonces, nada, iniciamos ya terminando con relación a lo que es el mes de la reforma. Nosotros ya el programa que vamos a finalizar, hablamos de la relevancia de la reforma, y la relevancia de la reforma continúa porque así mismo como en aquellos tiempos, ustedes recuerdan que en las 5 solas de la reforma, que habla sola escritura, sola gracia, sola fe, solo Cristo, soli Deo gloria, que es una de las solas, soli Deo gloria. Todavía hasta el día de hoy, uno de las, vamos a decir, de los ataques, blancos de ataques de las solas, es solo Cristo, la encarnación, la cristología, pudiéramos decir. La cristología ha sido atacada desde el día 1, todo el tiempo ha sido atacada, y hoy no es la excepción, continúa siendo atacada la cristología desde diferentes litorales. Y, ejemplo, como en ocasiones se habla de la encarnación de Cristo, pero cuando hablan de la encarnación, habla de la no divinidad, que no, Cristo no es un ser divino, y todo este tipo de cosas se ha estado manejando en algunos medios de comunicación, plataformas. Ustedes conocen hoy día tantos acceso a informaciones y otros, y esas informaciones que muchos de ellos, personas han tenido acceso, podríamos decir, la han mal utilizado, y por eso hemos escuchado argumentaciones como de que, y déjenme decirles, y se hacen llamar cristianos, de que Jesús no es verdaderamente hombre, verdaderamente Dios, que eso es algo que no es así, que Jesús es un profeta, una persona muy avanzada, y todo ese tipo de argumentaciones que no son sustentables en no tiene posibilidad de sustentar lo que está diciendo. Dicho sea de paso, la persona que estaba hablando dijo que no, él era creyente, pero entendía de que Jesús no era verdaderamente Dios, pero sí que era un profeta, pero no verdaderamente. Inmediatamente, sí, Jesús no era verdaderamente Dios, no tenía posibilidades de poder pagar el pecado mío y tuyo. ¿Por qué? Bueno, porque que iba a pagar los pecados, tanto presente, futuro, de todo el que cree en Jesucristo. Porque de hecho, para poder cumplir y pagar esa deuda, una deuda infinita, porque Dios tiene vamos a decir, su justicia es una justicia infinita. Y la justicia que violó el hombre en el momento, ejemplo, Adán, fue una justicia infinita. Y para poder hacer ese pago necesariamente tenía que ser un ser obviamente infinito. Y no solamente que iba a pagar la deuda de ese hombre, sino de ejemplo, el que va a nacer mañana, pasado, esa deuda de esa persona, de esos creyentes. Entonces, por eso no puede ser, vamos a decir, abrazado a la idea de que Jesús no es verdaderamente Dios, como lo han establecido muchas personas. Y por eso nosotros tenemos que hablar de este tema tan importante, la encarnación de Cristo. Y nosotros vamos a ir al texto sede que tenemos, que es el Juan, que es el que habla de manera bien puntual y hace una especie de exégesis de Génesis 1, Juan aquí en su primer capítulo, donde dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y si nos vamos al versículo 14, a donde habla de la encarnación, fíjese que está hablando de la identidad, estamos hablando de la existencia de Cristo en el principio. Ahí estamos viendo en el primer versículo, ya nos está dando en ese primer versículo la
identidad de Cristo, la compañía de Cristo, y también está hablando de la existencia de Cristo. Entonces en el 14 vemos que dice, y aquel verbo fue hecho carne. La encarnación del verbo que está hablando allá, aquí en principio, en el primer versículo. Entonces aquí abajo en el 14 dice, y aquel verbo del que se estaba refiriendo Juan fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahí estamos viendo la encarnación de Cristo. Y cuando habla de que vimos su gloria, bueno, los discípulos, ¿recuerdan cuando Moisés quería ver la gloria del Señor? Que el Señor se ocultó detrás de una roca y permitió que pueda ver por lo menos algún tipo de, pudiéramos decir, celaje así, manifestación de manera superficial que pueda ser vista por Moisés. Bueno, acá vemos como lo dice, que vimos su gloria. Y eso pudiéramos ver que, enfocándose, ejemplo, cuando el mismo Jesús para o manda a enmudecer la tormenta. Ese ciclón que había azotado esa barca, como el mismo Cristo lo manda, y ellos mismos preguntan, ¿y quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. O sea, que vemos ahí esa gloria que ellos pudieron ver, esa parte de la gloria de nuestro Señor manifestada en eso, en mandar a que la tormenta enmudezca. Pero también podemos ver parte de su gloria, como ellos la pudieron ver en las sanidades que Cristo hizo, en la expulsión de demonios, como Cristo sana al leproso, bajando del sermón, hablando en el sermón del monte, y ya bajando de ese lugar se encuentra con un leproso. Inmediatamente ahí en ese encuentro que tiene Jesús con ese leproso, ¿qué hace? Que Jesús manifiesta su poder a través de lo que es la sanidad de ese leproso allí. Como vemos acá, ya como los milagros, ustedes recuerdan que el propósito de los milagros en la persona de Jesús era primeramente autenticar autenticar el mensaje de salvación, autenticar el mensajero y el mensaje. Ese era autenticar el mensajero y el mensaje, y también manifestar una manifestación explícita de las profecías que se habían pronunciado en el Antiguo Testamento. Las profecías que habían sido predichas por los profetas. Entonces vemos cómo allí fueron manifestadas a través de lo que Jesús hacía. Dicho sea de paso, en una ocasión le preguntaron a Juan el Bautista le mandó a preguntar a Jesús que si era él o habían de esperar a otro, y el mismo Jesús le manda a decir diciendo que los cojos ya reciben la sanidad, los ciegos ven, los sordos oyen, y el mensaje de salvación es predicado a los pobres. O sea que le está dando la evidencia de que él era el Mesías. Entonces, hoy día se habla tanto en contra de lo que es no solamente de la encarnación. Unos hablan en contra de la encarnación, otros hablan en contra de la divinidad. Y como nosotros hemos dicho que Jesús era verdaderamente hombre, verdaderamente Dios. En ocasiones, el pueblo sustituyó la palabra. Por eso vemos aquí el término el verbo, en muchas ocasiones, que literalmente significa el logos, o la palabra literalmente, sustituía el término Dios con muchas ocasiones, lo hacía por el término por la palabra. Siempre con mucha frecuencia lo hacía en los targúmenes, que son, vamos a decir, enseñanzas orales. En 320 veces aparece la referencia
de la palabra sustituyendo al término Dios. Y por eso vemos acá donde dice, ahí donde habla y dice que el verbo. Entonces vamos a ver las evidencias que nosotros tenemos de la divinidad. Ya pudimos ver las evidencias de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Y dice aquí, yo soy el alfa y la omega. Óigase bien como dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor. El que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Ahí estamos viendo la manifestación, la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Y vuelvo y le repito, necesariamente para Cristo poder venir en representar, tenía que tener las condiciones duales. Necesariamente, no podía carecer de ninguna de las dos, porque no podía carecer de la condición de humano, de ser humano, porque tenía que tener todas las condiciones de ser humano, porque él tenía todos los atributos de un ser humano, excepto que no tenía pecado. ¿Pero por qué tenía que ser así? Bueno, porque él venía a sustituir en el castigo al ser humano. Acuérdese que eso es lo que hace Cristo, que es una sustitución. Él se viene y recibe el castigo, todo el peso, todo el castigo lo recibe Cristo en vez de nosotros. Y nosotros, por medio de la fe, hemos recibido ese castigo que Cristo recibió físicamente en la cruz del Calvario, antes y después, luego en la cruz del Calvario. Pero también nosotros, por medio de la fe, hemos recibido esos méritos que fueron dados a nuestro Señor Jesucristo, por gracia, por medio de la fe en esa obra de redención que hizo nuestro Señor Jesucristo. Necesariamente para poder representarnos, Cristo tenía que cumplir con esas dos condiciones: ser verdaderamente hombre, porque iba a representar al hombre, ¿verdad?, a sustituirnos en cuanto al castigo se refiere, pero también a recibir los méritos de Dios, y que a través de esos méritos de nuestro Señor, a través de los méritos de Cristo, es que nosotros tenemos acceso a Dios. Por eso no hay forma de que una persona pueda acceder a Dios de manera directa. Nosotros accedemos a Dios por medio de Cristo. No lo podemos hacer en nuestra propia naturaleza. También tenía que tener la capacidad, la divinidad, porque tenía que ser todopoderoso, porque también iba vamos a decir, la ley que fue, o la justicia que fue violada, fue una ley, una justicia infinita. Por ende, necesariamente el ser, lo que se iba a tener, necesariamente tenía que ser un ser infinito, porque iba a pagar un pecado o iba a pagar una culpa infinita, y por eso tenía que ser un ser infinito para pagar esa culpa infinita, porque el hombre cuando pecó contra una justicia infinita. Entonces ustedes ven, necesariamente ambos atributos tenía que tener ese ser que iba a representarnos, que iba a salvarnos. De lo contrario, no iba a poder representarnos. Si no tuviera la condición humana, no pudiera representarnos, porque no tenía la condición humana, obviamente. Si no fuera un ser divino, no iba a poder cumplir o pagar el precio, porque ese precio era un precio que una persona que no tuviera las condiciones de infinitud pudiera pagar. Entonces, necesariamente tenía que tener ambos atributos, ambas condiciones. Entonces, aquí Juan 10:30 dice, yo y el Padre uno somos. Juan, dicho sea de paso, el otro día yo no leí, le voy a leer de Primera de Juan, que eso tuvo, dicho sea de paso, Primera de Juan 5, Primera de Juan 5, le voy a leer el 7, que es lo que el otro día estaban hablando, que la coma juánica, que es que esta especie de adicción que se hizo, que no la tenía, según estuvieron hablando algunos muchachos allí, haciendo debates y demás,
ellos estuvieron diciendo que este texto o este versículo no se encuentra en los códices como Sinaítico y Vaticano, pero hay otros códices que sí está esa coma juánica y también en otras, vamos a decir, traducciones como la traducción de los valdenses. La traducción de los valdenses se encuentra ese texto de la que dicen que no, que fue una adicción que se hizo. Y aquí lo vamos a leer. Dice el versículo 1 de Juan 5:7, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, que es Cristo, y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Eso, ellos dicen que eso no está. A eso le llaman la coma juánica, que fue una adicción a posteriori, supuestamente, cuando eso es falso, de toda falsedad, porque nosotros tenemos forma de demostrar, inclusive a través de las cartas de los padres de la iglesia, donde con frecuencia pudieron citar este versículo, este texto. Así que Juan 14:9 dice, Jesús les dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dice tú, muéstranos el Padre? ¿Ven? Entonces, con frecuencia, ustedes quieren ver la identidad de nuestro Señor Jesucristo, el libro de Juan es que habla con frecuencia o ampliamente de la divinidad, de la encarnación y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Juan 17:5 dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Señores, es que hay texto demasiado evidente de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Pero es que ese o no, que como está, no, hay demasiada evidencia. Si hay una, vamos a decir, una doctrina, una enseñanza, cristología, que tiene demasiados argumentos para nosotros poder confrontar cualquier tipo de contraargumento en contra de la palabra del Señor, de lo que es la divinidad, de lo que es la cristología. Aquí en Apocalipsis, él lo dice bien claro, en el versículo 14, dice, y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. O sea, Jesucristo estuvo allí desde el principio de la creación, antes de los tiempos, y luego cuando entra en el tiempo que se encarna. O sea que necesariamente cuando usted escuche que digan, mira, Cristo fue un profeta, pero que no fue verdaderamente Dios, no hay forma. Entonces a esa persona usted tiene que preguntarle, si él no fue verdaderamente Dios, entonces no tenía posibilidad de poder salvarme, porque para poder salvarme tenía que ser un ser con las cualidades y condiciones de Jesús, verdaderamente hombre, verdaderamente Dios. Hombre para poder representarme y verdaderamente Dios, porque el pago que había que hacer era un pago infinito y el único ser infinito necesariamente era el mismo Dios que se encarna en la persona de Jesús y me representa aquí en la tierra, y los 33 años que Él está acá, Él lo hace para, ¿verdad?, sin pecado, y esos son los méritos que se me atribuyen a mí por medio de la fe cuando yo vengo a los pies del Señor, que sin pecado. O sea, delante del Señor nosotros fuimos declarados justos, pero Él ha depositado en nosotros, ha depositado su Santo Espíritu, y el Espíritu Santo nos habita. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Que ahora empodera nuestra voluntad. ¿Para qué? Para que tú y yo, a través de la renovación de nuestro entendimiento, podamos nosotros que cumplir con la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. No perfectamente, pero sí sinceramente. Esa es la idea. Por eso nosotros cada día más debemos de proclamar y hablar con relación a lo que es la palabra del Señor. Y por esto y otras cosas más es que la Reforma protestante es relevante, porque todavía como el día primero, como el día 1 de la creación de la iglesia,
la doctrina de la cristología ha estado en juego. Por eso nosotros continuamos hablando de este tema tan importante, tan interesante. Dios le bendiga, Dios le guarde. Para su amigo y hermano Arturo Peguero ha sido un placer. Los caballeros, con un tema tan interesante como este mañana. Dios bendiga, Dios le guarde.